Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque estás aquí en nosotros, Padre. Dios, gracias porque tu oído está atento a nuestra plegaria, a nuestras peticiones. En este momento, Padre, vamos a disponernos a escuchar de este mensaje que trae nuestro hermano Jesús, a quien has utilizado, Padre, como instrumento para que nos traiga esta enseñanza que viene por medio de ti, Padre. Que tu Espíritu lo unja, Padre, para que lo que escuchemos sea tu palabra solamente, sea entendible, Padre. Y a nosotros como oyentes, Padre, le damos un corazón dispuesto, ávido a escuchar tu palabra. Danos ese espíritu, Padre, de entendimiento para comprender lo que tú nos quieres decir, Padre, y cómo debemos vivir esta vida espiritual. Aumenta nuestra fe, Padre. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Dios, traemos a ti nuestras situaciones, Padre, para que, digo, Padre, las lleve, Padre, y nos libere, Padre, de las situaciones que nos distraen, Padre. Dios, gracias te damos por tus bendiciones y pedimos a ti que tú estés en nosotros y Padre Santo. Gracias damos en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Al iniciar un sermón me llegó tanto que me tuve que ir atrás de la cortina para limpiar mis lágrimas, porque, hermanos, así es la vida, como dice ese coro. Pero después aprendí, hermanos, que el único que nos puede llenar de calma, hermanos, cuando nos centramos tanto en el mañana y que nos agobia por distintas razones. A mí hay muchas razones por las cuales me agobia el futuro, principalmente enfocado a mi familia. El único que me da calma y que todo se lo dejo a Dios es Dios mismo. Él es el único que puede darnos calma. Hermanos, el mensaje, porque no hay otro nombre debajo del cielo para nosotros, hermanos. Cristo es el único. No hubo, no hay, ni habrá otro como Cristo. Hermanos, fue cuando estuvo aquí en la tierra, y ya no hablo de la eternidad, pero cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos, fue un varón perfecto, un varón sin pecado. Ya preparado, claro, desde la eternidad, porque así estaba ya programada la venida de Cristo. Lo que me llama la atención, hermanos, de este mensaje es primeramente, hermanos, la razón por la cual Cristo es un varón perfecto, un varón sin pecado. Creo que en el desarrollo del sermón vamos a encontrar la respuesta. Por lo pronto, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 2, versos 22 al 25. Dice la palabra de nuestro Dios, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este pasaje, hermanos, nos enseña algo muy importante. Nos enseña una dualidad, ¿sí?, que vivió Cristo mientras estuvo en la tierra. Una dualidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿sí?, tuvo que mostrar ante las multitudes esto, dos
caracteres. El primer carácter, hermanos, fue su parte humana. El segundo carácter que Él mostró fue su parte divina. Por eso decimos que Cristo, ¿verdad?, vivió una dualidad, humano y divino. Como divino, era el indicado, como dice el texto, para poder, hermanos, suplir una necesidad muy grande que hay, no que había, que hay en la vida de todos los hombres, que es el pecado. Él tuvo, hermanos, que ser el único medio, de acuerdo al texto, el único medio, hermanos, que era tan limpio, ¿sí?, que quiso tomar el pecado de nosotros. Porque dice el texto, claramente dice que no se halló pecado, tampoco se halló engaño, dice en la boca del Señor Jesucristo, es lo que comienza diciendo el texto. Hermanos, la parte humana y la parte divina que tuvo el Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en este mundo, en esta tierra, creo, hermanos, yo como humano lo veo como un compromiso, ¿sí?, muy difícil, yo como humano. Para Él, pues también en cierta manera tuvo momentos difíciles, pero como humano, hermanos, hablar de Cristo como un hombre como nosotros, ¿sí?, de hablar de Cristo como Dios mismo, hermanos, es algo maravilloso, hermanos, algo que la gente debe saber. Y lo más importante es que siendo hombre o siendo Dios, Él nunca perdió su individualidad, nunca la perdió. Siempre fue humano mientras estuvo en la tierra y siempre fue divino, siempre fue Dios. Nunca perdió su divinidad. Qué hermoso. Ese es el Dios, hermanos, que Dios nos ha presentado, ¿sí? Ha presentado al mundo para que ahora nosotros, que nuestra vida, hermanos, es tan breve, un día nos encontremos en la eternidad con Él. Un día estemos frente a su presencia, porque Él cumplió tal como su Padre le asignó, hermanos, de ser hombre en la tierra y Dios a la vez. Quisiera decirles, hermanos, que como humano, de acuerdo al texto, Cristo fue perfecto, ¿sí?, porque así dice el texto. Como humano, Cristo fue perfecto, el cual dice, no hizo pecado. Dice, el cual no se halló ningún engaño en su boca. Eso es lo que dice el texto. Entonces, humanamente, Cristo fue perfecto, humanamente. Claro que quiero decirles, hermanos, que en ese aspecto, como humano, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tuvo que experimentar o vivir muchas cosas como humano. Fíjense, eso es lo maravilloso, hermanos, de creer en el Señor Jesucristo, que aún siendo humano, Él tuvo que enfrentar ciertos aspectos que enfrentamos nosotros los humanos. Como humano, el Señor Jesucristo, hermanos, Él sufrió demasiado como humano. La Escritura nos dice, hermanos, que cuando se encontraba allá en el huerto, expresó unas palabras llenas de sentimiento, ¿sí?
dijo, mi alma está muy triste, como humano. Mi alma está muy triste, triste hasta la muerte. Es que tuvo que vivir ciertos aspectos que nosotros los humanos, hermanos, estamos viviendo y que Él tuvo que vivirlos, pero sin infringir, ¿sí?, la parte divina. Cristo entonces, hermanos, bajo sus necesidades, no solamente fueron materiales, como Cristo sufrió necesidades materiales, siendo hombre, necesidades materiales, sufrió emociones, hermanos, tuvo cierta clase de emociones, como lo que les decía, que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Cristo, humanamente, hermanos, al igual que usted y yo, nuestro cuerpo depende del agua. Cristo, como humano, tuvo que aceptar como humano que necesitaba su cuerpo agua. Por eso expresó una ocasión, ¿verdad?, su sed. Cristo como humanos, hermanos, al igual como estamos muchos de los hermanos hoy en este día, sufrió cansancio. ¿Sí? Él también se cansó, hermanos, como humano. Cristo como humano, hermanos, no solamente se cansó, sino también, hermanos, en distintas ocasiones, no solamente en la cruz, sino en distintas ocasiones, Él tuvo que sufrir dolor. En distintas ocasiones, hermanos, se llenó de sentimiento y tuvo que llorar como humano. Pero ¿qué pasó, hermanos? Era el carácter que Él tenía que mostrar como un humano. Por eso me llama bastante la atención de que haya sido Dios mismo quien encarnó en su Hijo para venir a hacer la obra de la cual ahora todos nos estamos beneficiando, hermanos, espiritualmente, todos los que hemos creído, claro. Pero la esperanza, hermanos, sigue todavía de parte del Señor para usted, ¿sí? Lo que hemos recibido de parte de Cristo, usted también lo puede recibir. Por eso es que Cristo como humano, hermanos, no vivió solamente en un aspecto en el cual no tuviera un plan. Cristo tuvo un plan, hermanos, mientras estuvo aquí en la tierra. Un plan, qué hermoso. Era organizado, hermanos. Como humano era organizado, es lo que está diciendo. No creen que andaba viviendo cada día a ver qué es lo que se le ocurría. No, Él estaba disciplinado a un plan que se le había presentado. Y ese plan, hermanos, que se le presentó, estaba basado precisamente en el plan de su Padre, de Dios. Y es por eso, hermanos, que la Escritura nos habla tan hermoso, ¿sí?, de por qué Él fue humano y vivió su vida bajo un plan. Recuerdo que en cierta ocasión el autor de la carta a los Hebreos, en más de una ocasión lo hizo, pero en cierta ocasión el autor de la carta a los Hebreos escribió unas palabras hermosas, hermanos, con respecto a lo que era el Señor Jesús. Por allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, verso 8 y verso 9, hermanos, dice la Escritura, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, dice el texto, vino a ser autor de eterna salvación. Subrayemos, hermanos, el plan. Como humano, Él vino para cumplir un plan. Ser el autor de salvación de todos nosotros los pecadores.
el autor de salvación de todos nosotros los pecadores. O de todos los que queremos, hermanos, obedecerle para que Él nos dé el perdón. Es el plan del Señor. Él no vivió un día nada más para ver si se encontraba con la samaritana. No, él no vivió un día nada más para llegar al templo y comenzar a dialogar con los maestros de la ley. No. Cristo tenía un plan bien definido y su plan era ser el autor de la salvación para todos nosotros. Por eso tomó el cuerpo humano. Él murió en la cruz como humano. Él sintió el dolor como humano cuando estaba puesto en la cruz. Y lo soportó. Y lo soportó por usted y por mí. Y lo soportó por toda la humanidad. Porque Cristo quiere salvar a todos. Este privilegio de la salvación no solamente es tuyo, hermano o hermana. Es de todos. Afortunadamente, nosotros ya lo hemos aceptado. ¿Sí? Pero este plan es para todos. Por eso, hermanos, el texto dice claramente de nuestro tema, en el cual dice, el cual no hizo pecado, dice la Escritura. Pedro dice, el cual no hizo pecado. Tampoco engañó humanamente, fíjense. Y vivió entre puros mentirosos, entre puros engañadores. En una época, hermanos, bien crítica, en la cual había, hermanos, un mundo lleno de maldad, un mundo perverso. Ahí entre ellos vivió Cristo como un hombre, pero no pecó. No pecó porque tenía un plan, el plan de mantenerse, ¿sí?, como la oveja, ¿sí?, que iba a ser sacrificada por nosotros. Hay ciertos aspectos, hermanos, que debemos de considerar sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros estamos dispuestos, hermanos, a entender esos aspectos humanos de nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar de acuerdo que Cristo es un varón sin pecado, o fue un varón sin pecado, fue un hombre perfecto. Si nosotros estamos dispuestos, ¿sí?, a eso, a entender, hermanos, que Cristo, como humano, fue un varón perfecto. Porque, hermanos, no pecó, no engañó, no defraudó, no hizo ninguna acción que dejara lastimado en los sentimientos de los demás. Siempre dijo la verdad, ¿sí? Siempre dijo una verdad con propósito, para que la gente pudiera entender el motivo de su presencia, o de la presencia del Señor Jesucristo como humano aquí en la tierra. Eso es viéndolo por el lado humano, hermanos. Pero dijimos, ¿verdad?, que Cristo tiene una dualidad. Es humano, es divino. Pero ni como humano perdió su individualidad. Mucho menos, hermanos, iba a perder su individualidad como Dios, como divino. Se mantuvo fiel como humano y se mantuvo fiel como Dios. En el concepto de ser un hombre perfecto se mantuvo fiel. En el concepto de ser un Dios aquí en la tierra se mantuvo fiel, sin pecar, sin engañar. Esto, hermanos, debe de hacernos pensar que estamos bien bendecidos, hermanos. Estamos creyendo en un hombre perfecto. No estamos creyendo en Pablo, ni estamos creyendo en Pedro. Estamos creyendo en el verdadero Hijo de Dios, el que dio la enseñanza para que Pablo fuera uno de los muchos que el día de mañana tenían que hablar del sacrificio de Cristo para salvación de la humanidad. Pero nosotros estamos siguiendo a un
hombre llamado Jesús o Jesucristo, que fue humano y que fue Dios. Como divino, hermanos, Cristo como divino o como Dios, hermanos, es de esa naturaleza que le correspondía ser como Dios, hermanos. Él tuvo que manifestarla, que era Dios. Porque de hecho, si no hubiese mostrado su parte divina, su parte de ser Dios, entonces, hermanos, la gente pues no lo hubiera tomado en cuenta. Lo iban a considerar como cualquier escriba o cualquier fariseo o cualquier hombre de ese tiempo. Pero no, hermanos, Cristo en su parte divina, hermanos, tuvo que mostrar, hermanos, que era Dios. Tuvo que mostrar de distintas maneras lo que Él era como Dios. Por eso, hermanos, en más de una ocasión, Él habló de que su existencia, hermanos, como Dios, era para siempre, o sea, eterno. Fíjense, desde que anduvo como humano, comenzó a hablar la parte divina, diciendo que era Dios y que era un Dios que no iba nunca de los nunca a dejar de existir, siempre iba a ser Dios. Era un Dios todopoderoso, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, con su poder hacía lo que los demás hombres no podían hacer. Con su poder, hermanos, levantó a un hombre llamado Lázaro, que ya apestaba en el sepulcro, y lo trajo a la vida. Ahí está mostrando el poder, el ser omnipotente, hermanos, de hacer cosas que los demás hombres no podían hacer. Pero no solamente, hermanos, su poder lo mostró de esa manera, levantando al pobre Lázaro después de muerto. No, hermanos, el poder de Dios se manifestó de muchas maneras que debe de impresionarnos. Yo me impresiono, hermanos, cuando la Biblia me habla que fueron alimentados, hermanos, más como 5,000 personas, vamos a usar ese número, ¿sí? Con muy poco pan y con muy pocos peces. Lo mínimo de pan y lo mínimo de peces. Unas cuantas piezas, ¿sí?, de pescado y unas cuantas piezas de pan. Me llama la atención cómo en esa ocasión él tenía que mostrar su atributo de que era poderoso, como estando en la tierra, tenía que mostrar que también era Dios y tenía que mostrarlo con hechos. Por eso, hermanos, hizo muchos milagros. Entre ellos es este que les estoy mencionando. Imagínense, hermanos, alimentar con muy poco alimento a más de 5,000. Y lo más maravilloso, hermanos, es que no solamente se hartó la gente aquella, sino que todavía, sí, hubo para que pudieran llevar, hubo todavía alimento para que pudieran ser puestos en algunas bolsas o en algunas canastas. Esto es, hermanos, el Dios que estamos hablando en esta mañana, que es un Dios humano y es un Dios divino, perfecto, sin pecar, con características o atributos, hermanos, que lo calificaron tanto como humano como divino o como Dios. De las dos maneras lo calificaron, porque así lo muestra la Escritura. Cristo como divino, hermanos. Cristo en esa naturaleza, hermanos, mostrando sus atributos, mostrando el poder, hermanos, de hacer milagros, mostrando el poder de autoridad que tenía sobre la muerte. La Escritura, hermanos, la palabra de nuestro Dios, que es en la cual basamos nuestra fe. Por eso es importante estudiar la Escritura, hermanos. No solamente cargarla en el maletín
o ponerla en un estante ahí en la casa. No, es importante leer la Escritura, porque la Escritura, hermanos, nos habla de Dios, de su parte humana y de su parte divina. Nos habla del plan perfecto que Él tiene para redimir a través de su vida, allá en la muerte que tuvo que sufrir en la cruz del Calvario, la salvación para usted y para mí. La Escritura nos habla, hermanos, claramente de que este es el Dios humano y el Dios divino, que en ningún momento perdió, ¿sí?, ninguna de sus dos naturalezas, ninguna. Siempre fue hombre y siempre fue Dios, hasta que se cumplió el plan, ¿sí? Claro que había un plan para ello. Les invito a leer un pasaje, hermanos. Dice la Escritura, hablando precisamente de esto que estoy mencionando, dice el mismo Señor Jesucristo, dice, para atestiguar, hermanos, de lo que estoy diciendo, dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1 al 3. Fíjense lo que dice. Dice, en el principio era el verbo, esto es Cristo, ¿sí? Y el verbo era con Dios, esto es Cristo. Y aquí, hermanos, dice, y el verbo era Dios. Es lo que estoy mencionando, hermanos, ¿sí? Las dos naturalezas de Él, con un plan bien definido. Esto era en el principio con Dios, sigue diciendo la Escritura. Hermanos, es una bendición grande, hermanos, ser parte de la iglesia del Señor. Y ser parte de la iglesia del Señor, hermanos, no fue fácil para el que nos compró. Leía el hermano un pasaje que como oveja fue llevado al matadero. Como una oveja fue sacrificado. Y no protestó, dice que no abrió su boca. Hermanos, eso es lo que el Señor Jesucristo hizo. Dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Como Dios, como divino, por Él todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, dice Juan, o palabras mismas de Cristo, y sin Él nada fue hecho. Hermanos, este libro, que muchas veces se subestima, este libro, hermanos, lo he visto aquí en las bancas, roto, tirado en el piso, como si no tuviese ningún valor. ¿Por qué? ¿Por qué hacen ciertas personas estas acciones en contra de un libro que nos abre el entendimiento, hermanos, para que resplandezca la luz del mensaje de salvación que necesitamos todos nosotros, los humanos? Por eso escribió Juan estas palabras, ¿sí? Todas las cosas por Él fueron hechas, como hombre y como Dios. Fue verbo y fue Dios mismo. Hay un pasaje que atestigua aún más claro esto que estoy mencionando, de la individualidad de Dios, que no perdió ni una ni la otra. El apóstol Pablo le escribió a uno de sus hijos en la fe, llamado Tito. Miren lo que le dijo. Es que Pablo era especial, hermano. Pablo sí se interesaba, hermanos, en que la gente entendiera bien que Cristo llegó a ser humano, pero que también llegó a ser el verdadero Dios. Y Pablo, escribiéndole a Tito para aconsejarlo, allá en el capítulo 2 y en el verso 11 al 15, les dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Esa es, hermanos, la misericordia, el amor de Dios, hermanos, es el que se ha manifestado para salvarnos. Dice literalmente el texto, para salvar a los hombres, para salvarlo a usted. El término hombre, hermanos, incluye las mujeres y los hombres aquí, en este caso.
Y nos enseña, dice Pablo, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobriamente, hermanos, sí. Hasta que, y dice, justa y piadosa, hermanos, hasta ese día, cuando nos reencontremos con Cristo. Alguien me preguntaba, hermano, ¿usted está seguro de que Cristo va a venir? Le digo, pues yo creo que sí va a venir. Creo porque Él lo ha dicho. Y como Él lo dijo, pues no es como nosotros. Yo te puedo decir algo ahorita y no te lo cumplo. Él dijo esto hace más de 2000 años, que iba a venir. Y va a venir, porque sus promesas son verdaderas, hermano. Las promesas de Dios son verdaderas. Él no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre, dice la Escritura, para que se arrepiente, hermanos. La Escritura es muy clara, hermanos, para hablarnos de Cristo como un varón perfecto, un varón sin pecado. Una vez más Pablo aborda este tema. Pablo es un hombre que no dejaba a mitad del camino a la persona que tenía que entregar su vida a Dios para que fuera perdonado de sus pecados. Por eso Pablo nuevamente aborda el tema con respecto a este punto que estamos tratando de la individualidad de Cristo, Dios y hombre. Allá en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versos 16 y versos 17, una vez más Pablo aborda diciendo las siguientes palabras: porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Pero por qué menciona a Cristo? Porque lo está, hermanos, poniendo como hombre y lo está poniendo como Dios. Recuerden Juan capítulo 1, por Él fueron hechas todas las cosas, en el mundo estuvo y el mundo fue hecho por Él. Entonces, hermanos, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y también, claro, los que hay en la tierra, visibles o invisibles, todo, hermanos, ¿sí? Todo fue creado por Él y para Él. Usted puede leer este texto completo. ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Qué piensa de ser parte de un plan divino en el cual Dios se presentó en este mundo en forma humana para ayudarnos? ¿Hasta dónde está la rebeldía del hombre para rechazar, ¿sí?, lo que Cristo tuvo que hacer de tomar un cuerpo humano para venir a cumplir un plan de redención para toda la humanidad? ¿Qué piensa el hombre? ¿Qué piensan los hombres? ¿Por qué miran en vano un sacrificio divino tan hermoso? ¿Qué es, hermanos? Limpiarnos de nuestros pecados a través del bautismo. Pedro lo dijo, el bautismo, dice, ahora nos salva. El bautismo es importante. Por eso es que Pedro les dijo a aquellos hombres el día del Pentecostés: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes, hermanos, para el perdón de sus pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el plan que venía trazado cuando Cristo se presenta como hombre y como Dios. Él no vino para mostrar que era como Sansón. Él no vino para eso. Él vino para mostrar su amor por mí y por usted. Termino, hermanos. Termino la plática de esta ocasión, porque ya hemos tenido suficiente por 4 días ahora. Así que voy a terminar. Hermanos, como humano, Cristo tuvo que tomar un cuerpo, y en su cuerpo llevar los pecados míos y los pecados tuyos. Por eso la Escritura no miente y nos reafirma que Cristo como humano, hermanos, tomó
en su cuerpo los pecados míos y los pecados tuyos, los pecados tuyos y los pecados míos. Y por eso, hermanos, Pedro, en el pasaje que usé para la predicación de esta mañana, que es el capítulo 2, si leemos el verso 24, dice, quien llevó él mismo, dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, dice, fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, éramos como ovejas descarriadas, pero hermano, gracias a Dios que hemos vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, dice Pedro. Le dejo este mensaje, valórelo. Cristo tuvo que dejar allá. ¿Para qué viniste? Acá nadie te quiere hacer caso. ¿Para qué moriste si todos subestiman tu sacrificio? El amor de él fue tan grande que dijo, pues no obstante que me subestimen, no me quieran, yo cumplo el plan de Dios, y el que quiera arrepentirse recibe el perdón. El que no, nos vemos en la eternidad para recibirle el pago que merece su rebeldía. Le dejo este mensaje, que Dios le bendiga, y muchas gracias por su atención, hermanos. Gracias a Dios que me dio la oportunidad de presentar la clase en este día, y también de presentar la predicación. Que tenemos un himno de invitación. Tenemos un himno de invitación. ¿Puede pasar, hermano? La invitación, hermanos, nunca debe de omitirse, ¿verdad, Juan Rubén? ¿Por qué? Porque siempre habrá alguien al cual Dios le tocó su corazón para pedir perdón y obedecer lo que Él pide para ser un cristiano. Vamos, hermanos, a cantar el himno. El himno que ha preparado nuestro hermano Angelito. Sí, Angelito, ¿verdad? Sí. Angelito. Vamos a cantar el himno número 97. Nos ponemos de pie, hermanos. Si hay alguien que quiera venir a los pies de Cristo, yo no lo voy a rogar. Usted véaselas con el Señor, pero si usted tiene ganas de que el Señor le ayude, pase al frente, confiese sus pecados y sea bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de sus pecados. Adelante. Himno número 97. Las pisadas del Maestro. Se lo tienen que entendemos. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, llevo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Sigo sus pasos de tierno cariño, misericordia, amor y libertad. Viendo hacia él por el don de la gracia, voy al descanso, gloriosa ciudad. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar.
seguir las pisadas del Maestro en su santa